Melina está ahí del otro lado. Bienvenida, te estamos viendo, a ver si también te estamos escuchando. Melina, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos y Perfecto. te vemos Perfectamente. perfectamente. Gracias por tu tiempo Bueno, y gracias por la nota. Estamos más que contentos de tenerte hoy acá en Antes de lo Previsto. Estuvimos siguiendo tus redes y viendo toda la gran movida que estás haciendo con todo lo que pasa y todo lo que incluye la inteligencia artificial. Y vos la estás poniendo como esto, ¿no? Como hay mucha gente que va también por este lado, pero como tratar de cruzarte de vereda y acercarla, ¿no? No seguir diciendo no, es el demonio, dejémosla lejos de los chicos, sino como, bueno, cómo la incorporamos en esta educación que también venía medio como teniendo algunas dudas, ¿no? ¿Cómo viene toda esta movida que estás haciendo, Melina? bueno, está buenísimo lo que traen, sobre todo porque hoy es el día de quienes somos docentes, así que feliz día a quienes estén escuchando ahí. Igualmente para vos. Que, gracias. Creo que hay algo desafiante, como bien decís, que es la educación hoy tiene un rol prioritario en entender cómo podemos aproximarnos a estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas. Muchas veces le damos una preconcepción o le damos un título o bueno, porque también los títulos venden, decir que nos vamos a quedar sin trabajo porque una IA nos va a reemplazar, pero la realidad es que estamos en un momento de crisis en muchos sentidos, venimos de una pandemia donde de alguna manera reconfiguramos para qué estamos, qué hacemos y qué queremos hacer, y en todo ese proceso la inteligencia artificial en realidad de alguna forma pone en evidencia que necesitamos transformar. Y yo creo que el pensarse como posibilidad y sobre todo identificar qué necesitamos y para qué lo necesitamos, cómo lo vamos a aprender y cómo aprendemos mejor, porque muchas veces pensamos que estas tecnologías las tenemos que aprender de una manera y la realidad es que la gran pregunta que tiene que hacer el sistema educativo, yo trabajo con muchos líderes del mundo tecnológico y me pasa que esta es la pregunta que más les cuesta responder, es cómo aprendemos mejor. Cada persona aprende de una manera diferente y cuando interpretamos, entendemos, si vos escuchás podcast, entendés mejor, si vos ves visualmente una explicación, por ejemplo, sobre la fotosíntesis, te queda más que leerla. Y en todos esos caminos, la tecnología sí nos ayuda y nos ayuda a entender también cómo las personas aprendemos mejor. Y en ese camino, la inteligencia artificial y todas las tecnologías que están detrás y acompañando y que se van a seguir sumando a este gran movimiento son claves para entender qué queremos construir con esto y no sentirnos solamente como consumidores que en un tiempo acelerado, en un tiempo sintético, estamos todo el tiempo corriendo con la lengua afuera, con poca disponibilidad de aprendizaje, porque la realidad es que si yo ahora les digo tienen que aprender las 10 últimas herramientas, la realidad es que la gente va a decir no, no puedo, no tengo capacidad porque estamos quemados, estamos agotados y eso también hay que ponerlo en evidencia porque es lo que tenemos que transformar hoy. ¿Qué disponibilidad tenemos? ¿Cómo nos encontramos para aprender? ¿Y qué tenemos a disposición? Porque hoy esta tecnología además, y creo que eso es lo importante para entender y yo creo que hay que reclamar y la próxima vez que, por ejemplo, vayamos a votar, nadie pregunta cuál es el programa o la propuesta educativa de ese grupo político, o por ejemplo, dentro de la propuesta política, cómo se resguardan los derechos digitales, porque yo trabajo mucho en diferentes países de Latinoamérica, y por ejemplo, Meta IA, que está dentro de nuestro WhatsApp, en algunos países está prohibido, porque es una tecnología experimental. Sin embargo, aquí apareció en la noche a la mañana y en otros países también. Entonces, vamos a tener que trabajar también con esto y ejercitarlo y pedirlo, que creo que es algo que también nos olvidamos en la adrenalina, de que tampoco depende solo de nosotros como ciudadanía y que el resguardo y el lugar y de seguridad psicológica sobre lo que va a pasar con nuestros datos, sobre cómo además esta tecnología nos enseña, porque no es una tecnología neutral, la tecnología hoy, yo siempre digo, las pantallas nos educan y es importante entenderlo, porque por ejemplo después estás frente a un aula, necesitas cautivar la atención de alguien, pero si no tenés una sobreestimulación visual, nosotros no tenemos la capacidad de atención plena o atención deliberativa, que es esa atención que elegimos
plasmar en un momento y que es la condición de posibilidad para aprender, por ejemplo. Claro. Sí, en esto que decías, entre todo esto escribiste un libro, porque es como casi antagónico, ¿no? Estás hablando de inteligencia artificial y de todo esto, pero escribiste un libro y está plasmado en hoja y con letras ahí, Educar en tiempos sintéticos. ¿Cómo es educar en tiempos sintéticos? ¿Y a quién va dirigido el libro? Está buenísima tu pregunta, muchas gracias. Lo que busqué, y es un libro que empezó a nacer en el 2023, cuando la IA generativa salió a todos lados, lo que busqué es recuperar primero las preguntas que necesitamos. De hecho, es un libro que tiene 73 preguntas, que no las hice yo, las recuperé de entrevistas, de experiencias, de recorrer desde países hasta diferentes provincias, para también pensar esta idea más federal. A veces no tenemos esta concepción de que esta tecnología solamente está en un determinado lugar y para qué y cómo nos influye en otros espacios es importante entenderla. Entonces entrevisté desde directores y directoras de escuela, universidades, docentes, profesores universitarios, docentes de aula primaria, secundaria, también familias. Y por otro lado, organizaciones de la sociedad civil, empresas que después también toman esto de pensar qué tipo de talento necesitamos, para qué estamos formando y cómo vamos a influir. Entonces las preguntas van desde si aprendemos más con tecnología o mejor, que es una pregunta que todavía la adeudamos, eh, si aprender rápido es mejor y para qué y cómo, o preguntas muy específicas vinculadas a cómo tenemos que formarnos para el futuro con compañeros de aula que son inteligencias artificiales, que hoy está sucediendo. Y después también algunos otros puntos más pensados a nivel sistema, si el sistema educativo necesita de mayor inversión. Y si mayor inversión es de alguna forma un foco, justo hoy es un momento medio álgido de la agenda educativa en estos temas, pero lo que traigo es que estas son preguntas atemporales, ¿no? Y la inversión de educación no siempre responde directo a un mejor impacto, pero sí cuando empiezan a haber estrategias, cuando empiezan a haber acuerdos, y de esto se trata de educar en tiempos sintéticos. Las respuestas que trae a estas preguntas son respuestas vinculadas a quienes están en el campo, quienes están desarrollando soluciones, quienes ya tienen respuestas y que no tenemos que ir afuera o muy lejos para encontrarlas, y que creo que eso también es lo potente. Para mí, a la hora de escribir el libro, buscaba que esta idea que a veces aparece de influencers que dicen, bueno, la educación ya no sirve o te enseña mejor ChatGPT y demás. Yo no digo que no, es como cualquier profesión, siempre van a haber profesionales buenos o malos, y seguramente una inteligencia artificial en algunas cosas nos mejora o es mejor, pero acá el juego tiene que ver con traer experiencias que estén informadas, recuperar las voces de quienes están en el territorio, y en ese un territorio que además habla de posibilidad, porque muchas veces traemos ideas o decimos, bueno, porque en Finlandia está pasando esto, contrariamente además en estos países que siempre miramos para las pruebas PISA, que son pruebas que nos van marcando el pulso de cómo estamos a nivel educación, lo que nos empieza a pasar es que son entornos contextuales y entornos culturales muy diferentes a los nuestros. Entonces también hay otras necesidades y muchas veces, por lo menos lo que vamos viendo en las últimas noticias, de hecho la tecnología se prohíbe en las aulas. ¿Pero por qué se prohíbe en las aulas? Porque son lugares donde ya cuentan con la condición de posibilidad de que esas tecnologías están en otros espacios. En Latinoamérica, particularmente en Argentina, no tenemos el espacio para decir, bueno, si hoy no abordamos en el aula, que todavía es un lugar unificador, cómo trabajar con esta tecnología, cómo abordarla, cómo cuidarnos de los riesgos, de los ciberataques, porque hablamos de todo esto, pero también todo lo que es bullying, ciberbullying, algunos otros movimientos que estamos viendo como el robo de identidad y un montón de estafas que tenemos en el escenario, que yo lo llamo como si son nuevas o viejas patologías, y esa es una de las preguntas que también traen las familias, ¿no? En ese marco lo importante es entender cómo vamos a poder resolverlo, quiénes ya están generando esas respuestas y cómo también
no congelarnos, ¿no? Es algo de lo que vos traías al principio. Yo creo que la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, el concepto de inteligencia es un tipo de inteligencia que es automatizada, que no es la Claro. inteligencia, que probablemente con todo lo que es computación cuántica cambie esa definición, pero tampoco es artificial. Hay mucho de lo humano, tanto en los sesgos como en la creación o en los procesos, y me parece que eso también era importante evidenciarlo. Entonces, Claro. es un libro, como bien decís, paradójico, porque es un libro, pero las preguntas son preguntas atemporales, por eso me animé a escribirlo en formato libro. Melina, Manuel te habla. Te quiero hacer una pregunta en relación un poco a una situación que yo estoy viviendo. Estoy estudiando en la universidad y me encuentro muchas veces con que muchos compañeros eligen resumir un texto con ChatGPT. Y yo me pregunto, a raíz de esto que me cuentan, porque yo no lo hago, yo me pregunto qué efectos tiene este tema de resumir y delegarle el procesamiento de un texto difícil a ChatGPT, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en nuestra memoria, en nuestra capacidad de procesar nosotros la información? ¿Cómo lo ves a ese tema? Bueno, claro, esto que traes es súper estratégico y es uno de los puntos donde la tecnología nos trae, sobre todo la inteligencia artificial, la posibilidad de pensar en el producto, pero no en el proceso. Uno pide algo y aparece ese algo, pero no me aparece y hace unas semanas atrás había un modo que era aprendizaje donde te mostraba, por ejemplo, ChatGPT, cómo iba razonando y cómo iba construyendo ese conocimiento que después, de alguna forma, de manera inmediata te lo traía. Pero sin duda es el proceso el factor clave para el aprendizaje. Porque el proceso está tamizado por la persona en esta pregunta de cómo aprendo mejor. Es poder conocerte, es poder también incorporar incluso en lo que llamamos el valle de la muerte, porque ningún aprendizaje es simple, sencillo o de alguna manera no nos hace lidiar con la frustración, que es algo de lo que estas tendencias tecnológicas nos baja a ese nivel y en general tenemos mucho punto donde nuestra frustración está muy reducida y en ese camino es que vamos construyendo el propio conocimiento. Y yo creo que lo más importante, y esto que traes, tiene que ver con la identidad. Ahí es donde cuando vemos redes sociales y vemos un impacto muy directo en el autoestima de las personas, sobre todo de las personas jóvenes, y después el poco registro de qué querés hacer, qué querés ser, hacia dónde te proyectás, qué querés estudiar, mucho tiene que ver con estos hábitos, con este tipo de ejercicio. Y cuando uno elabora, por ejemplo, un resumen, lo va tamizando con sus propios intereses, va construyendo su propia voz y sobre todas las cosas la propia identidad. Por lo tanto, no es solamente aprender algo, es también qué es ese algo que construye a la persona que lo está atravesando. Por eso es tan importante. Si bien es cierto, inmediatamente tenés un resultado, sí también es cierto que particularmente en el momento en el que hoy vivimos de la inteligencia artificial, no solo es una tecnología del pasado, le digo yo, porque se basa mucho, por un lado, en bases de datos que no toda la humanidad y la historia de la humanidad está digitalizada, que tiene sesgos, y por otro lado, el otro sistema que tiene es de inferencia, va infiriendo por tu pregunta hacia dónde vos querés escuchar esa respuesta. Por lo tanto, también hay un punto de manipulación y sesgos. Entonces, hace unas semanas hablaba con una profesora de Córdoba y me contaba, yo les pregunté, hice que mis estudiantes le pregunten cómo fue el Renacimiento en Argentina, y sabemos que en ese momento no estuvo ese movimiento como tal, porque fue un movimiento que estuvo más presente en Europa. Y claro, la inteligencia artificial, ante la pregunta, ¿qué hizo? Alucinó, qué es lo que tiene que hacer en algún punto, porque empezó a inferir, a contar que había un libro, que Argentina en esa época era muy prolífera en temas de arte y movimientos. Y entonces la docente decía, esto me viene perfecto porque les voy a mostrar a mis estudiantes a vivo, y es lo que pasó, que esto no es la realidad, que esto no es la verdad. Y eso es algo de lo que también trabajamos cuando procesamos un texto por ejemplo.
Está buenísimo ver esas diferencias. Estamos hablando con Melina Masnata, para el que se suma, es @MelinaMasnata con doble T, que es emprendedora en tecnología, educación, diversidad, cuenta con una maestría en tecnología educativa, licenciatura, y no tengo más tiempo porque queremos hacerte más preguntas, Melina, pero que vayan a tu Instagram y te sigan, que hay mucha información. Pedro. Melina, ¿cómo andás? Bueno, breve, voy a tratar de resumir mi pregunta que tiene muchas aristas. Por un lado, estamos hablando de inteligencia artificial. Nosotros tratamos de abordar este tema en ya varias oportunidades. Parece difícil delimitar los campos de donde opera la inteligencia artificial. Con esto quiero decir, estamos hablando puntualmente de lo que se conoce como LLMs, ¿no? Cuando inferimos inteligencia artificial, es decir, este sistema mediante el cual yo elaboro un prompt y se lo doy a esta plataforma y la plataforma me da una devolución, ¿cierto? No estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, que es la que produce, además de textos, imágenes, o también lo incorporamos en esta idea de el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Y yo me pregunto, del mismo modo que estamos hoy celebrando, además, y conmemorando un día importante, que es el Día del Maestro, ¿no? Y me queda la duda de cómo se lidia con una forma de enseñanza que es incapaz de decir no sé. Por esto último que vos decías, de que cuando le pregunto algo para lo cual no tiene respuesta, igual me da una respuesta. Eso desde el punto de vista pedagógico, digo, de reconocer que hay áreas del conocimiento que me son inalcanzables de momento. Tal vez después tenga una respuesta. Pareciera como que estas plataformas son incapaces de decir, che, esto que me preguntaste no lo sé. Bueno, ¿qué implicancias puede tener eso en el ámbito educativo? Y la otra es respecto de la fuente. Estamos en un momento en el que la fuente está totalmente en el foco, ¿no? ¿De dónde sale la información que nos llega? Producto de algunos temas que tienen que ver con la cuestión política, pero digo, la IA tampoco te dice cuál es la bibliografía que usé para desarrollar esta respuesta. Y no sé si ahí también no hay un asunto que debería generarnos algo de suspicacia respecto de la implementación de esta tecnología en ámbitos educativos. Contame si se entendieron las preguntas, ¿qué pensás vos de esto? Bueno, voy súper rápido. El primero es esto que vos mencionás, el no sé, está por diseño, y se dice by design, ¿no? Diseñada esta tecnología para dar una respuesta. Buena o mala, tiene que ser una respuesta rápida. Y eso también, como bien decís, hay un desafío enorme porque justamente el no saber es también instaurar el deseo de aprender, instaurar la búsqueda y la curiosidad. Y da ese espacio también a ese camino y eso que lo vamos a llenar y cuando estamos aprendiendo no hay nada mejor que eso, porque es lo que nos desafía. Sumado a eso, esto que mencionás de las fuentes, yo muchas veces, tanto a Gemini como a ChatGPT y demás, les pregunto, bueno, les doy todo un prompt y les digo, y tráeme la fuente de información. Y lo interesante es que siempre también delira. Muchas veces inventa libros, artículos, URLs, que cuando vos haces clic, buscas y demás, no existen. Entonces, estamos ante un momento donde, y Harari lo menciona, que es uno de los pensadores contemporáneos, justamente tanto la verdad como la confianza, que bueno, el mundo del periodismo trabaja de eso, es su materia prima, pero también hay instituciones como el sistema educativo que se encarga de eso, están siendo golpeadas porque de alguna manera, y lo que dice Harari me parece interesante para de alguna manera llevarnos y pensar y reflexionar, él lo que dice es que la verdad y la confianza son caras, porque necesitas investigar, necesitas invertir, necesitas un equipo de personas especialistas definiendo, investigando, divulgando. Todo ese proceso es caro. Un prompt hoy con una deepfake, que son estos videos, por ejemplo, rápidos para mostrar un presidente diciendo algo con otro presidente que no es real, pero que impacta en la confiabilidad, en la verdad y, por supuesto, en la confianza, es algo barato. Entonces, estamos ante ese proceso
donde hay algunos movimientos que están buscando, por ejemplo, lo que se llama el etiquetamiento sanitario, que ya existía en los cigarrillos, donde de pronto menciona que esto está construido con una IA y puede tener estos errores, que eso es lo que tenemos que demandar como usuarios, ¿no? Como personas usuarias tenemos que demandar ese entrenamiento y ese conocimiento. Y si no lo hacemos como usuario responsable final, ¿no? Lo podemos hacer también cuando vamos a pedir a quienes de alguna manera tienen que regular esto, que son los estados, y esto lo traigo porque en realidad las Big Tech, las corporaciones tecnológicas, si uno lo ve a nivel global, lo que buscan es conquistar el mundo y no buscan generar valor. El incentivo es el engagement, ¿no? Cuántas horas estás frente a la pantalla y no si estás cambiando el mundo con esas horas en la pantalla. Y eso me parece importante porque es un incentivo comercial, económico y con determinadas búsquedas que no son las búsquedas educativas, por ejemplo. Hoy no es que tenemos una inteligencia artificial diseñada con propósito educativo. Y eso también a veces nos mareamos y usamos algo con un propósito que es diferente al que fue creado. Por lo tanto, tampoco le podemos exigir eso. Ahora, ¿cómo lo podemos entender? Y navegando, zambulléndonos y siendo conscientes, pero para ser conscientes tenemos que ser usuarios. Por eso me gustó la primera invitación que hicieron, que es, no hay que tenerle miedo, esto es más humano de lo que creemos. Hay que llevarlo a los niveles de encontrar esas grietas que tiene esta tecnología y darle un propósito y entender que en algún momento el ejercicio es hacerlo con una inteligencia artificial y hacerlo sin una inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial tiene muchos costos. El ser invisible no es que es gratuito y libre y no tiene impacto. Tiene un impacto económico, tiene un impacto incluso en lo que es el gasto energético, tiene un montón de otras aristas y en lo que a mí me concierne, tiene un impacto cognitivo y emocional, que son dos aristas para poder llevar a otro nivel el aprendizaje. Bien, interesantísimo. Melina, tenemos 1000 preguntas más, Sí. no sé cómo... Codependencia, pero Sí, me parece que lo creo- podemos dejar para una nueva No ocasión. sé ¿Qué cómo te estás parece? vos de tiempo. Tenemos conceptos como la dieta cognitiva. No Ujú. sé si querés contarnos un Ah, poquitín vamos. de eso y te liberamos porque sabemos que tenés una agenda súper apretada, pero nos pareció un concepto muy interesante. Sí, tal cual, perdonen, pero hoy tengo que ir a dar clases y tenemos un Ok. evento de educación. Pero bueno, claro, punto para pensar esto de la dieta cognitiva Ujú. siempre es cómo las personas también, cuando hablamos de dieta, siempre ordenamos y decimos, bueno, hay algo que nos ordena, que es riguroso, que tenemos una cadencia y que además en esa cadencia experimentamos qué nos sirve, cómo nos sirve, de qué manera. Y esto me parece que es importante también incluirlo porque en general somos muy cuidadosos con esas dietas, pero muy pocos cuidadosos con las dietas cognitivas, como qué aprendemos, cómo escuchamos, qué leemos, qué consumimos todos los días, porque nos afecta y porque tiene un impacto. Vuelvo a este concepto, lo invisible no es gratuito, lo invisible no es que no tiene un impacto, todo lo contrario, tenemos que conocerlo, apropiarlo y darle solo a partir de ese camino le podemos dar también un norte. Y a mí me gusta mucho pensar que podemos liderar esa dieta cognitiva y esa dieta cognitiva además tiene algo potente que es no todas las personas necesitamos lo mismo. El traer eso en escena nos aliviana y nos conecta también con otro tipo de conocimiento, con una posibilidad y con esto que hablábamos antes de poder darle identidad, dónde está el humano en el circuito y dónde el humano también hace la diferencia. Buenísimo, nos encantó. Bueno, Melina, un gustazo haberte conocido. Gracias por tu tiempo nuevamente y entonces invitamos a todos los que están del otro lado a ir a consultar tu Instagram, que hay un montón de charlas, un montón de información súper valiosa para amigarse un poco y traer más a la realidad a esta inteligencia artificial que está entre nosotros y a comprar el libro entonces, Educar en tiempos sintéticos, que hay, dijiste, ¿cuántas preguntas tenemos ahí? 73, así que tiempo para Hay tiempo, bien. divertirse hay. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas Buenísimo. gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos a pronto. ustedes por la Gracias, invitación. Melina. Nos vemos pronto. Muchas Chao, gracias. chao.